Paola Ugaz. Hoy día voy a reemplazar a Víctor Caballero, que conduce todos los días en pocas palabras. A continuación, quisiera, como el primer día del programa del año, que escuchen el editorial de Raúl Tola, el director de Nativa Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza un año informativo potencialmente muy peligroso para nuestro país. Luego de la pausa, luego de la tregua de Navidad y de Año Nuevo, las protestas comienzan a reactivarse y vamos a ver si el gobierno de Dina Boluarte tiene el nervio, tiene, digamos, la inteligencia para controlarlas, para frenarlas, para mitigarlas, para pacificar el país. Esto que tanto necesitamos, la paz dentro de nuestro país. Para nosotros, dentro de Nativa, es un extraordinario reto lo que está ocurriendo en el Perú. Es un reto cubrir lo que viene ocurriendo, cubrir las informaciones que se vienen produciendo y que son tan polarizantes en nuestro país. Por una parte, hay quienes dicen que esto es obra de terroristas y por otra parte, hay quienes dicen que esto es culpa del gobierno porque el gobierno no ha sabido atender a las necesidades que están planteando las manifestaciones desde que se iniciaron luego del golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo. Antes que juzgar, creemos en Nativa que nuestra labor es entender lo que está ocurriendo en nuestro país y para eso debemos formular las preguntas y escuchar las respuestas antes que emitir los juicios. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce la violencia en nuestro país? ¿De dónde proviene la semilla de esta violencia? ¿Son solo asusadores o hay algo más detrás de ello? ¿Hay realmente una intención de secesión en el sur del Perú? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Instalar un gobierno neochavista o encauzar al gobierno de Dina Boluarte? ¿Lo que se quiere es atentar contra la democracia de nuestro país? ¿O lo que se quiere más bien es mejorar las condiciones de vida de un bolsón importantísimo de peruanos eternamente postergados? Nosotros queremos plantear preguntas, queremos buscar datos, buscar información antes que emitir opinión. Es importante la opinión, pero con versiones tan contrapuestas de una realidad, lo más importante es ir a la información, ir a la fuente, ir a los hechos. Y para eso tenemos un equipo de lujo. Por las mañanas, Patricia del Río, por las tardes, Víctor Caballero Curwen, quien les habla, haremos el mayor de los esfuerzos para estar a la altura de los retos que plantea la extraordinariamente compleja realidad de nuestro país. Hoy, para plantear esas preguntas, vamos a estar con Paola Bustamante en el bloque que semanalmente... Bueno, esa fue la editorial de hoy del director Raúl Tola. Es un día muy importante porque se han retomado las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y que piden a su vez que se cierre el Congreso. Hemos tenido las últimas 2 semanas más duras y tensas de lo que va desde el año 2000 a la fecha y tenemos 2023, hemos tenido desde el 2016 6 presidentes. Una inestabilidad política que ha puesto al Perú en el candelero del ojo internacional y que en estos momentos enfrenta a la presidenta Dina Boluarte una gran crisis tanto interna como externa porque hay 4 gobiernos, México, Bolivia, Argentina y Colombia, que no reconocen oficialmente a su gobierno. Estamos para entender por qué marchan hoy los peruanos con el antropólogo e historiador Carlos Monge. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿No escucho a Carlos? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Paula, ¿qué tal? No te podía escuchar, había una fallita, pero ya se arregló. Sí. Gracias por la invitación. ¿Por qué se marcha hoy? ¿Por qué ha salido a marchar hoy día 4 de enero del 2022? Yo creo que es principalmente para exigir que el Congreso se vaya. Me parece que ese es el eje fundamental. Ciertamente hay sectores que prefieren ignorar que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y más bien consideran que el Congreso siempre quiso vacarlos sin argumentos hasta que logró hacerlo y por tanto exigen la reposición de Castillo. Creo que son sectores minoritarios, pero recordemos pues que Castillo ganó una elección y en la zona donde se está marchando, en la segunda vuelta electoral, hay provincias en las cuales ganó casi o
por 90% del voto. Entonces, y el golpe de Estado fue tan ridículo, tan nada, que como que nadie se dio cuenta de que había habido un intento. Entonces la gente, su lectura es: este Congreso clasista y racista se lo tumbó. Pues hay un reclamo, un sector que reclama su reposición. Hay otro sector que dice, en consecuencia de lo anterior y además por la represión y los casi 30 muertos, el gobierno de Dina Boluarte es ilegítimo, ella debe renunciar. Y hay otro sector que reclama, como una salida más maximalista, digamos, asamblea constituyente, como una suerte de fetiche, ¿no? de idea de cambiarlo todo. Pero creo que lo que está ocurriendo principalmente es una pulseada, ¿no?, entre las poblaciones que se identificaron con Pedro Castillo, quizás no el gobernante, pero Pedro Castillo, la persona, campesino, maestro rural, ¿no?, de origen muy pobre, venido desde abajo, ¿no?, y que es el sector además que más detesta al Congreso, que para ellos es la encarnación, digamos, del centralismo, del racismo y de la exclusión. Es una pulseada que hay que decir, en realidad los sectores que están protestando ya ganaron. Ojo, la intención de Dina Boluarte y la intención del Congreso, anunciados ambos de manera explícita el 7 de diciembre en su juramentación, fue quedarse hasta el 2026. Y es la movilización social la que ha instalado la narrativa de adelanto de elecciones. Y el Congreso, en respuesta a eso, ha dicho: ya bueno, en abril del 2024. Pero creo que esa pulseada sigue. Creo que esta gente que protesta les está diciendo: no, el 2023. Es decir, váyanse ya, cuanto antes mejor. Me parece que ese es el fondo del asunto. El gobierno de Dina Boluarte tiene ante sí, el reto, el mayor desafío de su gobierno, que es durar, pero a su vez reconocer al voto identitario y ser empático con ese voto y escucharlo. ¿Qué crees que ha fallado desde que empezaron las protestas hasta hoy del gobierno al hablarse, al comunicarse con el sur, que es básicamente donde están la mayor cantidad de protestas? Primero, la primera gran falla ha sido querer quedarse hasta el 2026. A mí me parece tan elemental leer las encuestas que se hicieron hacia noviembre, las más confiables, las de Ipsos, la del IEP, y ambas decían que más del 80% de la ciudadanía le estaba diciendo al Congreso: si lo votas a Castillo, te vas tú también. 82% en la última, no me acuerdo de cuál de estas dos, las más importantes encuestadoras del país, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el primer error fue no darse cuenta que lo que tenía que haber hecho esa misma tarde, es decir, entiendo que soy un gobierno de transición y entiendo que la gente quiere una segunda oportunidad y que nos vayamos todos. Y por tanto, esa misma tarde presento un proyecto de ley de reforma constitucional para el adelanto de las elecciones. Y lo que hace es ignorar esa demanda que estaba claramente expresada en las encuestas. No había que ser un genio o un mago para darse cuenta que estaba pensando la gente. Lo ignora, anuncia 2026, se genera esta reacción. Su segundo error, tú me preguntas qué puede hacer para lograr un poco de empatía con esta gente. Bueno, no les ofreció empatía, les ofreció bala. Los agarró a balazos, ¿no es cierto? Sobre la base del primer error, ante la reacción, su segundo error es no reconocer el primer error, no decir: uy, ¿no?, entiendo su mal humor, espérense un ratito, voy para allá, hablemos, ¿no?, rectifiquemos, sino su respuesta es estado de sitio, estado de emergencia, sacar a las Fuerzas Armadas, ¿no?, con los excesos que eso trae y que hemos visto, ¿no? Hemos visto, dicen Ayacucho, no, es que había que defender el aeropuerto. Han matado gente hasta las 8 de la noche, el lío del aeropuerto fue a las 11 del día. Han seguido tirando a matar durante todo el día, ¿no? Entonces, ahora, claro, ¿qué puede hacer ahora? Hecho lo hecho, y yo creo que puede hacer dos cosas. Lo primero es ella tomar la iniciativa y presionar al Congreso para adelantar las elecciones lo más posible. Ella, tomar una nueva iniciativa y decir: no, 2024 es mucho.
Vámonos al 2023. Señores del jurado, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cuán rápido se puede hacer? Lo segundo que tiene que hacer, aparte de ir a esos departamentos donde ha habido esos casi 30 muertos y pedir disculpas, y pedir ella directamente disculpas a las familias, tiene que abrir una investigación seria para identificar a los responsables. Ella primero asumir su responsabilidad política, y la manera de hacerlo es decir, me voy cuanto antes. Me doy cuenta de lo que he hecho, me voy. Claro, no es renuncio para dejarle la presidencia a Williams. Es un militar con una trayectoria problemática, con acusaciones muy serias de violación de derechos humanos, ¿no? Es ella ponerse a la cabeza del reclamo, vamos, nos vamos, ¿no es cierto? Y lo segundo es, en serio, permitir, crear las condiciones para que haya una investigación independiente y se sancione a los directamente responsables, ¿no? Pero... En vez de eso, ¿qué ha hecho? Nombra al ministro de Defensa responsable de las muertes primer ministro. Entonces es una tras otra, es como echarle sal y limón a una herida abierta, ¿no? Entonces me parece que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y las alianzas, ¿no?, para gobernar es al Congreso y a las Fuerzas Armadas. ¿Crees que ahorita hay una ventana de oportunidad para la misma presidenta Boluarte de no hacer lo que ya está haciendo? Porque en las entrevistas que ha dado ha dicho que va a quedarse hasta el 2024, que si se va ella viene Williams. Está haciendo todo lo contrario que lo que estás aconsejando. ¿Cómo desandaría algo que está en camino ya, ¿no?, en base a sus apoyos? Bueno, siempre se puede. Si es que hay voluntad política y una lectura atenta de lo que está pasando, se puede. Ella, como cualquier persona, puede tener una segunda lectura de las cosas y dar un giro. Ella podría en este momento decir, me equivoqué, perdón, particularmente a las familias de las víctimas, y mi manera de rectificar es, como digo, presentar un nuevo proyecto de ley del Ejecutivo y lanzarse ella a la cabeza de una campaña para que el Congreso acepte que la modificación constitucional no sea para abril del 2024, sino para cuanto antes. Digamos, eso yo creo que podría recomponer un vínculo con la gente. Ahora, claro, de repente le estoy pidiendo peras al olmo, porque este olmo, lo que está produciendo es una alianza con los militares y una alianza con el sector más reaccionario del Congreso. Eso es lo que la está soportando en el gobierno. Ese sector que la terruquió, que la insultó, que la maltrató de la peor manera, que le abrió procesos, ¿no?, por supuesta responsabilidad en lavado de activos y manejos de recursos de la campaña electoral, esa es ahora su principal base de sostén. Pero así como ella ha dado ese giro de ser una alta dirigente de Perú Libre a ser la lideresa de una coalición de derecha neofascistoide civil-militar, bueno, podría dar pues otro giro, ¿no?, y tratar de reencontrarse con la gente que es su gente. Ella es de allá, ¿no es cierto? Ella no es parte de la élite tradicional limeña que siempre ha basureado a gente como ella. Bueno, yo le diría, tiene una última oportunidad de ese giro. Uh-huh. Porque, ¿dónde está la izquierda, dónde está la derecha en esta, digamos, en esta ahorita, lo que acabas de decir, ¿no?, que está ahorita la presidenta con el Congreso y con la Fuerza Armada? ¿Dónde están los líderes de izquierda y derecha en esta crisis en la cual han muerto 28 peruanos? Bueno, la derecha está muy feliz, ¿no es cierto? La derecha de la nada, de donde veían una proterruca castrochavista, velasquista, estatista y todos los horrores, se ha encontrado con una aliada muy conveniente, ¿no es cierto? Entonces la derecha está feliz y además está feliz avanzando su agenda en el Congreso. Hay un sector de la izquierda, entre comillas, el sector Cerrón, creo, el sector Perú Libre, que me da la impresión de que lo ha perdido todo. Digamos, van a salir del Congreso el 2024, ya les fue pésimo en las elecciones regionales y municipales, creo que 2 alcaldías provinciales y algunas distritales para quien tuvo la primera votación, ¿no?, en la primera vuelta electoral.
y tuvo la bancada más grande del Congreso, es un desastre absoluto, ¿no? Y yo creo que hay una otra izquierda de una vocación mucho más democrática, con mucho mayor compromiso, creo yo, con la ética en la función pública y con una visión programática de una izquierda pues más moderna, no fosilizada en un manual de marxismo chato de los años 50, como es el documento ideario de Perú Libre, ¿no? Y con un programa que no es estaticemos todo, ¿no? Me parece que esa izquierda ha cometido un error fundamental que no es diferenciarse de Castillo, ¿no? Con el argumento de tenemos ministros, hay algunas personas muy decentes en esos gabinetes, o no le vamos a hacer el juego a la derecha, o bueno, finalmente pues los sectores populares son así, un poco conservadores en algunas cosas. Es una izquierda que terminó avalando lo que yo considero el desastre del gobierno de Castillo. Traición a sus compromisos electorales, normalización de la corrupción y destrucción de pedazos enteros del aparato del Estado, porque se dedicó a nombrar ministros, viceministros y directores generales pagando favores de campaña a gente que no tenía la más mínima calificación para el puesto que tenía que ocupar, ¿no? Entonces, ante la opinión pública, lamentablemente, me parece a mí que la gente no distingue una izquierda de la otra, o esta izquierda del gobierno de Castillo. Yo pienso que esta izquierda, la que estuvo en torno al Frente Amplio en 2016, la que logró 3 millones de votos, la que casi pasa a segunda vuelta, la dirigida en ese momento representada por la candidatura de Verónica Mendoza, debió haberse diferenciado desde el saque de las cosas negativas del gobierno, debió haberlas criticado públicamente y debió haber encabezado el reclamo por adelanto de elecciones generales. Por último, quería preguntarte el juego regional, ¿no? Ahorita, digamos, ni López Obrador, ni Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce reconocen al gobierno de Dina Boluarte. Esto es algo inédito, digamos, en los últimos años en Perú. ¿Qué debe pasar o qué es el camino de esta no reconocimiento al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? ¿Cómo ella puede resolver ese problema tan difícil? Bueno, creo que hay dos cosas que han ocurrido ahí, ¿no? La primera creo que es una reacción de adhesión más bien ideológica, ¿no? Es un gobierno que ellos leían y desde afuera mucha gente seguía pensando como de izquierda. Es un gobierno legítimo, porque era un gobierno legítimo, ganó las elecciones, no importa si son solo 44.000 votos, ganó, ¿no es cierto? Y nadie nunca pudo demostrar que hubo un fraude. Entonces, ante los ojos de mucha gente de afuera, un gobierno que ganó, que es popular de origen, que es izquierdista de ideología y que ha tenido al frente un Congreso golpista desde el inicio, bueno, suena como que es alguien a quien hay que respaldar. El problema con esa narrativa es que ignora que Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado. Que le salió mal, que salió pésimo, es otra cosa, pero lo quiso dar, ¿no es cierto? Pero creo que hay una segunda razón, que me ha sido comentada, no voy a reclamar que es una idea original mía, pero no puedo comentar quién, ¿no es cierto? Es alguien del mundo de la OEA y por ahí, que dice que en general los ejecutivos tienden a solidarizarse entre sí porque todo el mundo le tiene miedo a su Congreso. Y entonces, si bien han sido esos gobiernos de izquierda los que han sido más vocales en defender a Castillo, ¿no? Hay muchos otros gobiernos que no siendo de izquierda, siendo de centro, abiertamente de derecha, no están muy complacidos tampoco con lo que ha pasado en el Perú porque todos temen que esto genere una situación en la cual los congresos se empoderan y arrinconan y se tumban a sus ejecutivos. Entonces es una especie de solidaridad natural, digamos, entre los ejecutivos. Ahora, ¿qué se puede hacer para remediar esta situación? No sé, es una situación compleja. Perú va a presidir la Alianza del Pacífico, ¿no? Y ahí están Colombia y México, por lo menos esos dos, ¿no es cierto? No está Bolivia, no está Argentina, está Chile. Chile no ha tomado el camino, ¿no? De Argentina, Bolivia, Colombia y México, pero obviamente
Chile es un gobierno de izquierda progresista y seguramente no ve con buenos ojos el curso derechista y militarista que están tomando las cosas en el Perú, ¿no? Quizás las cosas permanezcan así hasta que haya una nueva elección, que todas las partes reconozcan como una elección legítima, o quizás si Dina Boluarte da el giro que yo le invitaría a dar, ¿no? Estos gobiernos digan, ajá, ¿no? Acá hay un cambio, hay un reconocimiento de errores, en fin, y vamos a reconsiderar nuestro punto de vista, pero mientras lo que haya en el Perú es una especie de alianza cívico-militar de derechas, creo que la relación con estos gobiernos va a ser bastante difícil. Además, estos gobiernos y la idea de un giro a la izquierda en América Latina se ve pues muy reforzada con el triunfo de Lula y su asunción al gobierno. No quiere decir que Lula vaya a hacer lo mismo que ellos, no estoy diciendo eso, pero sí quiere decir que va a haber la sensación de que los gobiernos de izquierda, ¿no? Estamos en un buen momento y podemos de alguna manera aislar a este experimento derechista, ojalá muy transitorio en el Perú. Carlos Monge estuvo en Nativa Televisión. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y vamos a regresar con la analista Giselle Soto. Hola, ma. ¿Vinieron a poner el internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Me sigue fallando como siempre. Y decían que era fibra. Ahí está el módem, una caja, un cable extra. Ah, y la dejaron a ella. ¡Ay, no! ¡Ya nos metieron la RAF! Rápido, cámbiate a Win. El internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente. Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. Cámbiate a Win, el internet de los winners. Inicia tu día y mantente informado con lo más reciente del acontecer nacional y de primera mano. Comienza tus mañanas con Patricia del Río. Las mañanas con Patricia del Río. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Estar bien informados nos conecta. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. Es top. Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Es top. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos nos conecta. Paranormal nos conecta. Ya saben, vigilen los cielos.
Max, ¿qué es mejor, GND o GLP? Depende. Max, ¿auto o camioneta? La pregunta del millón, depende. Max, ¿que sea nueva o usada? Depende. Max. Depende. Todo lo que quieras saber del mundo automotor lo tienes aquí en Perú Road & Racing los domingos, 10 de la mañana en Nativa. La pasión por los fierros nos conecta. Hola, Chino. Hola, ma. ¿Vinieron a poner el internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Me sigue fallando como siempre. Y decían que era fibra. Ahí está el módem, una caja, un cable extra. Y la dejaron a ella. ¡Ay, no! ¡Ya nos metieron la RAT! Rápido, cámbiate a Win. El internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente. Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. Cámbiate a Win, el internet de los winners. ¿Cansado de esperar tu consulta? Llega Dosis de Salud con los mejores especialistas para atenderte inmediatamente. Soy el doctor Dante Nicho. Los espero de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Nativa. Nos conecta. Hola, buenas noches. Estamos aquí de vuelta en Pocas Palabras de Víctor Caballero y ahora vamos a conversar. Voy a tener el honor de conversar con Luis Luque de la Defensoría del Pueblo, hoy día que han iniciado las protestas, y con la analista político Gisela Soto. Buenas noches a ambos, gracias por estar acá. Y quisiera, por favor, para empezar, a Luis Alvarado, para presentar la pregunta de cómo ha sido, cuál es el balance el día de hoy de las protestas que acabaron la tregua el 4 de enero. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Buenas noches a toda tu audiencia. Sí, mire, la Defensoría del Pueblo viene publicando desde inicios de las protestas el año pasado un reporte diario con todas las incidencias que hemos podido registrar a través de nuestras 40 oficinas defensoriales a nivel nacional, que hacen el monitoreo y intervienen en las movilizaciones y protestas, ¿no? Entonces, de acuerdo al último reporte, que cierra hace unas cuantas horas, hay un registro de 35 puntos de bloqueo. También se identifican acciones colectivas de protesta en 36 provincias que corresponden a 17 departamentos a nivel nacional. Ha habido un enfrentamiento en inmediaciones del aeropuerto de Arequipa, en el puente Añashuayco, y situaciones de violencia como la quema de la caseta del peaje en Ilave, en Puno, y el ataque a un vehículo de transporte público en Tacna, ¿no? No se registran fallecidos, no hay... la Defensoría a nivel nacional, así como en Lima, que todavía no concluye las protestas, viene haciendo una intervención para verificar la situación de personas detenidas, como la situación de aquellos que hayan resultado heridos en centros de salud, hospitales, entre otros, ¿no? Perfecto. Gisela, ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando en el país? Bueno, gracias Paola por la invitación, es un gusto estar aquí. En realidad con mucha preocupación, porque estamos empezando el año en camino a un país
que lejos de ser democrático, que es como lo dice repetidamente la señora Dina Boluarte, ahora presidenta de la República, estamos yendo por un camino que deberíamos ver con preocupación, que de repente la comunidad internacional sí la ve con preocupación. Un país que está prácticamente militarizado, vemos a Dina Boluarte muy cerca a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, y tal vez el mensaje de fondo sea eso. No que hemos visto a una presidenta que, lejos de darnos el mensaje de que va a seguir hasta cierto punto su mandato, de que quiere la paz, hasta el momento no dice absolutamente nada concreto con respecto a las 28 muertes que lamentablemente han ocurrido en las últimas protestas que se han registrado en todo el país. Y ella como presidenta debería justamente dar ese ejemplo, iniciar justamente esa investigación, saber quiénes son las personas que están detrás de esto, quiénes han insubordinado a la norma o a la ley o a la norma o a lo que ella misma dictó cuando mencionó que definitivamente no se iban a usar armas letales sino perdigones durante las protestas. Ok, sí, bueno, en esa línea de las investigaciones, en la Defensoría del Pueblo están haciendo las investigaciones de lo que pasó en diciembre pasado. ¿Hay algún avance de ese tema, Luis? Mire, la Defensoría del Pueblo, como parte de las actuaciones de supervisión, y está dispuesto así en su ley orgánica, ha puesto en conocimiento todos los hechos de violencia que hayan ocurrido o presuntos delitos, ¿no? En este caso a la Fiscalía correspondiente, para que puedan ellos hacer las investigaciones en casos con Creo que se cortó un poco. Dos personas fallecidas, ¿no? Y 6 más por incidentes en el contexto de estas movilizaciones que han ocasionado pérdidas humanas lamentables, y la Defensoría ha señalado claramente que tienen que ser investigadas, ¿no? Y a su vez ha pedido a la policía, quien dirige en este estado de emergencia, las operaciones de restablecimiento del orden público con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que haga un uso adecuado de la fuerza, cumpliendo con los principios establecidos en la ley. En ese sentido, digamos, lo que se espera ahorita es que se escuche a la población que está marchando y que se detengan el número de víctimas. Es más o menos lo que estás Claro, mira, protestas siempre van a haber. Creo que nosotros que tenemos años cubriendo ese tipo de manifestaciones hemos podido dar cuenta de que siempre hay. Nunca se va a estar, una ciudad nunca va a estar conforme con lo que está pasando actualmente. Pero no se puede, el mensaje no puede ser la represión. El mensaje no puede ser que sales a protestar y la respuesta va a ser bala. O sea, no hay un nivel de proporcionalidad. Lo que debería ser en todo caso la señora Boluarte, independientemente de que la vemos últimamente muy cerca a los grupos que no han llegado al gobierno, grupos de extrema derecha, grupos que están representados actualmente en el Congreso, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, que no han sido favorecidos con el voto popular, pero sin embargo los vemos ahora prácticamente en Palacio de Gobierno. Vemos a la señora Boluarte, lejos de mirar con preocupación lo que realmente quiere la ciudadanía, que es en realidad que está harta de esta clase política, que no se siente representada. Las encuestas lo dicen. Más del 90% es aprobación de un Congreso que lo que ha conseguido hasta el momento ha sido desestabilizar el país, independientemente de lo que Castillo haya sido como gobierno, que aquí no podemos decir que ha sido un gobierno pues impoluto, ¿no? Ha sido un gobierno probablemente corrupto como otros que hemos tenido por desgracia, pero eso no justifica también de que ahora tengamos un gobierno que hace oídos sordos, que trabaja directamente con ciertos grupos que prácticamente representan a aquellos que no querían la ciudadanía que llega al poder. Y la prensa también, Paola, es realmente preocupante. Ya lo veíamos ya en la campaña electoral cuando llegó a la segunda vuelta Keiko Fujimori con Pedro Castillo. Una prensa muy polarizada, una prensa que había ya apostado por determinada candidatura y que pensamos que eso era de repente lo máximo que íbamos a ver. Pero ahora estamos viendo la posición de la prensa realmente muy cuestionable. Si no saca Reuters este video de Edgar Prado, cómo es asesinado, porque hablamos de un asesinato, un asesinato en realidad, lo que hemos visto en imágenes. Sí, claro. No, gracias Gisela. Y bueno, para cerrar, Luis, hemos estado leyendo, Eliana, la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, ha pedido a todos los actores políticos, a los que participan en lo que estamos viviendo, digamos, diálogo. La Defensoría, digamos, en su papel como actor, digamos, en el país desde hace más de 20 años, está pidiendo el diálogo. ¿Cómo creen que se pueden dar estas mesas de diálogo? ¿Cómo puede, digamos, impulsar una institución tan balanceada como es la Defensoría del Pueblo un diálogo en un momento tan difícil como este?
Bueno, sí, la Defensoría del Pueblo ha venido participando en algunas reuniones iniciales de diálogo, primero a través de los propios comités regionales de gestión de conflictos con algunos actores sociales. Luego el gobierno, a través de sus ministros, ha tenido algunas reuniones en diversas regiones. Entonces, la Defensoría, como ha señalado en su comunicado claramente, señala que se deben agotar todos los espacios de diálogo posibles, ¿no? En primer lugar, para pacificar, luego para abrir una agenda regional y que permita también ver algunas necesidades que tenga la población sin dejar de atender o de explicar cuál es la solución que propone tanto el Ejecutivo como el Congreso para resolver los cuestionamientos a las demandas de carácter político, y por otro lado poder, utilizar otros espacios más amplios políticamente como el Acuerdo Nacional, que en un momento se señaló, pero que se ha dejado ahí. Entonces, la Defensoría del Pueblo apuesta por el diálogo y va a colaborar para poder avanzar en esto y lograr desescalar estos niveles de violencia o este riesgo permanente que representa una protesta, ¿no? Si bien es cierto, todos tenemos derecho a protestar, hay implícito siempre un riesgo de que pueda ocurrir algún desenlace violento, y en ese sentido la policía cumple un rol fundamental y la Defensoría del Pueblo continuará haciendo la supervisión en el marco de sus competencias. Muchísimas gracias, Gisela Soto, por la entrevista. Gracias a Luis Alvarado, su trabajo es vital ahorita en estos momentos, y seguiremos hablando en Nativa Nos Conecta. Muchísimas gracias y que sea un feliz año para los dos. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Iván La Negra, secretario general de Transparencia. Hola, ma. ¿Vinieron a poner el internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Me sigue fallando como siempre. Y decían que era fibra. Ahí está el módem, una caja, un cable extra. Y la dejaron a ella. ¡Ay, no! ¡Ya nos metieron la RAM! Rápido, cámbiate a Win. El internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente. Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. Cámbiate a Win, el internet de los winners. Inicia tu día y mantente informado con lo más reciente del acontecer nacional y de primera mano. Comienza tus mañanas con Patricia del Río. Las mañanas con Patricia del Río. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Estar bien informados nos conecta. ¿Tienes alguna queja o denuncia? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a entrar en un momento con Iván La Negra para comentar este juego en el cual la clase política no está a la altura del reto que estamos viviendo, en el cual hemos tenido a fines de año la crisis más importante, más dura, desde el año 2000, donde han muerto 28 personas, donde se espera que el gobierno de Dina Boluarte sepa escuchar a los que están protestando, pero a su vez también se espera que el Congreso de la República esté a la altura del reto y pueda también escuchar por alguna vez lo que está pasando.
Eso parece que no ha pasado con Roselia Muruz de Avanza País, quien ha presentado hoy día un proyecto de ley para reformar y recortar y sacar del cargo a Piero Corbeto, secretario de la OMPE, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que debe ser tacaño porque no me acuerdo su nombre ahorita. Estamos aquí con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, para hablar de un momento muy difícil que estamos viviendo, en el cual se espera que las autoridades y la sociedad civil esté a la altura de lo que está pasando. Buenas noches, Iván, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Paola, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, mi primera pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué el Congreso de la noche a la mañana saca esta carta en la cual desestabiliza más el mismo día en el que empiezan las protestas en el sur del país? Bueno, en realidad es un proyecto de ley que recoge ya un tema que se había presentado durante la discusión que hubo en el marco del adelanto de elecciones, ¿no? En la votación que hubo respecto a la propuesta de cambiar la fecha para la renovación de las autoridades electorales, ¿no? En ese momento se dijo que también tenía que hacerse un cambio de las autoridades electorales, al igual que se hacen con las demás autoridades políticas. Y este proyecto, digamos, trae consigo eso, ¿no? Una propuesta de cambio de autoridades. Pero creo que hay que poner las cosas en una perspectiva, yo creo, de hechos, para entender bien lo peligroso que puede ser una propuesta de esta naturaleza, ¿no? El primer hecho clave es que esta propuesta señala que la razón de la necesidad del cambio es la búsqueda de generar confianza en las autoridades electorales. Y desde luego, pues eso es claramente una referencia a una sanción política, no es una referencia a algún problema objetivo que hubiera habido, que de hecho ha sido objeto de un análisis muy amplio, tanto en el Poder Judicial como en el propio Congreso. Y pues como eso no ha resultado, pues ahora se plantea una sanción política, ¿no? De cambio de autoridades. Y eso es muy peligroso porque está, digamos, poniendo en riesgo la integridad de un proceso electoral. Y es algo que, desde luego, puede afectar severamente la situación democrática del país, ¿no? Esa intervención de la política en el campo electoral es algo que todos los sistemas en general, pues, dejan de lado, ¿no? Porque es una forma muy, muy peligrosa de inclinar la balanza de un proceso electoral a favor de ciertos actores políticos. Pero digamos, ahorita en este momento en el cual el Congreso tiene una muy baja popularidad, más del 86% de desaprobación, empiezan las protestas enojadas porque no hay cambios, por otros, digamos, pedidos embalsados de muchos años, y hacer esto es como ser una provocación más. ¿Por qué los políticos están tan desconectados de lo que está pasando en la calle? Bueno, no es un tema nuevo, ¿no? Digamos, la desconexión de la política en general con la ciudadanía es un tema que viene de hace mucho tiempo atrás. Eso ha explicado decisiones que en su momento generaron muchos problemas al país. Entonces, en general, ¿no? Digamos, actúan dentro de una cierta burbuja, ¿no? En la cual, pues, ese tipo de posibles efectos ni siquiera son tomados en cuenta, ¿no? Y luego cuando los eventos ocurren, las situaciones ocurren, se señala de que no era posible esperar eso, ¿no? Nunca imaginamos que algo así pudiera pasar como consecuencia de las decisiones que tomamos, ¿no? Y eso digamos, es un acto que lamentablemente linda con la irresponsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que es por eso muy importante poner luz sobre ese tipo de situaciones. Creo que lo mismo pasa con el tema de las elecciones primarias, que no se quiere, pues, apoyar en su implementación. Entonces, no es una norma que ni siquiera hay que dar, sencillamente es una norma que hay que ejecutar, pero ya se habla de la posibilidad de que eso no se realice. Entonces son tipo de gestos que lamentablemente no están ayudando a mostrar un compromiso mínimo del Congreso con garantizarnos unas elecciones de una calidad mínimamente adecuada, que por lo menos no nos lleve a un escenario peor del que estamos en estos momentos.
¿Cuál es el reto a nivel interno y a nivel externo de la presidenta Dina Boluarte? A nivel interno, bueno, la protesta que ha empezado hoy día, pero a nivel externo, el Comercio acaba de publicar que el gobierno de Boluarte inicia el año con el rechazo de la mitad de los presidentes de América Latina, lo cual no es poca cosa. ¿Cómo hilar tan fino en los dos escenarios con miras a las elecciones del 2024 como ha planeado el gobierno de Dina Boluarte? Sí, bueno, son escenarios diferentes, ¿no? Yo creo que hay que distinguirlos porque los tipos de intereses que se juegan en cada caso son muy diferentes, ¿no? En el caso interno, creo que el principal dilema que tiene la presidenta Boluarte es que ella forma parte de una fórmula presidencial que ganó legítimamente las elecciones con ciertas ideas que podemos discutir, ¿no? Si son las mejores para el país o no, pero ciertas ideas que dentro de su, digamos, a veces poca claridad, sí transmitieron ciertas ideas al país y al votante, ¿no? de esta propuesta, ¿no? Y que por lo tanto ese votante o esos votantes esperan que haya por lo menos cierto respeto, ¿no? a esas líneas que fueron objeto de un resultado electoral hace ya más de año y medio, ¿no? Pero por otro lado, también tiene a la vez, ¿no? el desafío de marcar una distancia de las prácticas que pues, lamentablemente llevaron a un deterioro de la gestión pública en el país y a problemas muy serios, incluyendo la corrupción. Entonces necesita hacer ambas cosas, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Es difícil porque cualquiera de los dos caminos implica alejarse de ciertos apoyos. Pero lo peor que puede pasar es que hay algún punto en el cual se quede sin apoyo alguno, ¿no? Que termine generando un problema muy serio a la sostenibilidad del gobierno. Entonces creo que ahí están los desafíos internos más serios. En el campo externo, en cambio, la cosa pasa por otro lado, ¿no? Pasa por el lado de los propios intereses de agendas de distintos países, ¿no? En donde, hay que decirlo, ¿no? En muchas ocasiones el riesgo de correr un destino similar, ¿no? De un presidente, digamos, acusado de corrupción, que termina siendo sacado del poder por fuerzas políticas, es un escenario nada deseable, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, desde luego, la mayoría de países seguramente verán con preocupación que eso pues termine siendo una dinámica que llegue a otros lados. Y hay que recordar que eso no es un tema puramente teórico, ha sido una dinámica que hemos visto, por ejemplo, en gobiernos en Brasil, ¿no? Donde hemos tenido una situación de esta naturaleza hace no mucho, o el pasado reciente, ¿no? Digamos, en donde presidentes también han sido acusados de corrupción y enfrentan problemas muy serios alrededor del caso de Odebrecht, ¿no? Que es otro caso que ha atravesado toda la región. Entonces yo creo que es un tema que tiene otra lectura, pero en ambos casos se requieren respuestas políticas. ¿Cuál es la capacidad del gobierno de construir en ese contexto respuestas que eviten pues, vínculos con toda la comunidad internacional cercana? Porque la lejana es otra historia, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos es otra dinámica. Uh-huh. Entonces, como digo, hay que leerlo desde el punto de vista de los intereses de los países, sin duda, ¿no? Para cerrar, Iván, quería preguntar qué camino ahora para diferenciarse de lo que hizo el gobierno de Dina Boluarte en el tratar las protestas de fines de diciembre a ahora. ¿Qué camino tiene que seguir? ¿Qué cosas, de repente el diálogo, qué sigue, ¿no? Porque empieza un camino que no sabemos en qué acabe. Bueno, la debilidad de la política en el Perú de todo el siglo XXI ha intentado en muchas ocasiones ser reemplazada por un supuesto, digamos, sentido de autoridad basada en la fuerza, ¿no? Eso no es nuevo, eso ha pasado a lo largo de todo el siglo, ¿no? Y además el escenario de los conflictos sociales ha sido el que mostró de una manera más clara tanto las posibilidades como los evidentes límites de ese enfoque. Digamos, el uso solamente de la fuerza como vía para resolver conflictos locales, pues ha generado muchos casos tragedia. Entonces, lo que se le quiere en cambio es política democrática además, pero para eso se requieren pues capacidades mínimas, ¿no? Y ahí viene el otro gran dilema peruano, porque yo creo que hay muchos actores que son conscientes de que
los problemas de esta naturaleza requieren eso, requieren política, requieren capacidad de construir espacios para llegar a acuerdos. Pero la propia debilidad del Estado y la propia ausencia de mecanismos reconocidos y legítimos para hacer eso, hacen bien complicada su tarea. Entonces, si a eso agregas actores con muy pocas capacidades personales o una trayectoria, una experiencia personal que los ayude a navegar en ese ambiente, la cosa se pone más difícil. Quizás el principal problema del gabinete que tiene hoy la presidenta es eso, ¿no? Tiene personas seguramente en algunas posiciones con una trayectoria importante desde el punto de vista de su profesión y de su vínculo con las áreas que manejan, pero con poco manejo político, ¿no? Y salvo algunos casos contados, eso es, creo, el problema principal para el manejo de los problemas concretos de estos meses que vienen, que van a ser sin duda los más difíciles de su gestión. Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Feliz año y que vengan tiempos mejores para el país. Hasta la próxima.